Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Hoy es viernes de expiación. Y en lugar de ayer quise mandar hoy el video, porque este es un día en que recordamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces quisiera tomar nomás unos aspectos de este día, no todas las 7 palabras, sino unos aspectos nada más para que podamos entender, ¿verdad? Sí voy a tocar 2 palabras, pero para que entendamos el propósito de nuestro Señor Jesús al venir a morir por nosotros, como dice su palabra, que se despojó de sí mismo, no le importó toda su gloria, la dejó toda su gloria, todo lo que él tenía, ¿verdad? Para venir a humillarse, para ser como nosotros, humano, para entendernos, ver las tentaciones que padecemos, entender todo eso, ¿verdad? Pero, como dice Hebreos, pero sin pecado, ¿verdad? Y bueno, eh, el primer punto que quiero ver, hermanos, está en Mateo 27-25. Y dice, estaba toda la multitud gritando, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Y les dice Pilato, yo no encuentro nada en él, ¿verdad? Y respondiendo todo el pueblo, crucifícalo, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Esta es una expresión que dice, bueno, pues están los responsables de la muerte de él, ¿verdad? Y aquí prácticamente, ¿verdad? Cuando habla la palabra de Dios, habla de un profeta que el Señor le dice, si alguien está pecando y si tú no lo alertas y él muere en pecado, su sangre va a venir sobre tu cabeza, ¿verdad? Una especie de, tú vas a ser responsable y a ti te voy a reclamar porque yo te estoy diciendo que lo exhortes porque está pecando. Y dice, si tú lo exhortas y él deja de pecar, si tú lo exhortas y no deja de pecar, su sangre va a caer sobre su cabeza, porque tú ya le advertiste. Pero si no le adviertes, es tu culpa. Si le adviertes y no hace caso, es su culpa, ¿verdad? Es su responsabilidad. Y aquí están prácticamente estos fariseos, esta gente gritando, es mi responsabilidad, mátalo. Y qué terrible, ¿verdad? Porque ellos están despreciando la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque el derramamiento de la sangre de Cristo es precisamente para darnos vida. Con esa sangre que era la representación de todos los machos cabríos del Antiguo Testamento que mataban, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces aquí el Señor Jesús derrama su sangre para que haya perdón de pecados de sus hijos, ¿verdad? Y aquí ellos están diciendo, yo no quiero esa sangre. Que caiga sobre mí la responsabilidad y sobre nuestros hijos. Y ahí era una maldición que ellos mismos estaban diciendo, ¿verdad? Entonces esa gente, después el apóstol Pedro, recordemos que él empezó a predicar cuando viene el Espíritu Santo y le dice, ustedes mataron a Jesús, ¿verdad? Y ellos dicen, ya compungidos en el espíritu, ya entristecidos en el espíritu, ¿qué hacemos? Pues arrepiéntanse y pídanle perdón al Señor. Y quizá lo salve. En ese quizá era porque ustedes fueron responsables de la muerte. Así como tú y yo, hermanos, fuimos responsables de la muerte de Cristo, porque por nuestros pecados murió. Pero no gritamos en ese momento que su sangre caiga sobre nosotros. Y dice el Señor Jesús, bienaventurado, tú, Felipe, que creíste porque viste. Pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Bendito sea Dios que para nosotros su sangre fue para darnos vida eterna.
Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y aquí, hermanos, cuando ya Pilato va a crucificarlo, dice entonces, es Juan 19:20, dice entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde estaba Jesús, el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba muy cerca de la ciudad, quedaba fuera. Así como a los toros y machos cabríos tenían que sacarlos fuera de la ciudad y matarlos para el derramamiento de sangre, aquí Jesús tuvo que salir también y estar fuera de la ciudad, ahí en el Gólgota, en el monte de la calavera, ¿verdad? Y decía, porque estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Hermanos, estos idiomas es la base de muchos, de casi todos los idiomas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Para que ese mensaje llegue a todas las naciones. Está escrito en hebreo, en latín y en griego. Y todos aquellos en ese momento pues eran 3 idiomas, ¿verdad? los que eran en ese momento ahí en Roma, ¿verdad? Pero ahorita casi todos esos idiomas son la base de los nuestros. Entonces el mensaje, hermanos, era para todos. Y ahí podemos ver que cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Ahí en Génesis 15, 16, 17, ¿verdad? Dice, y de tu descendiente, de tu simiente, van a ser benditas todas las naciones. Y aquí nosotros está hablando en la cruz, donde Pilato puso ahí, y le reclama, dice, no lo pongas así, no pongas que es el rey de los judíos, que él dijo que era el rey de los judíos, dice, lo que escrito está. Y los idiomas tampoco ya no se cambiaron. Y era precisamente para que entendiéramos todos el mensaje de Cristo a través de estos idiomas, ¿verdad? Y así que, hermano, no hay pretexto, no hay nada en que podamos basarnos para decir, no, yo no entendí ese mensaje, ¿verdad? Y lo dice, y a la hora 9, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani. Lema sabactani. Algunos ponen lama sabactani, ¿verdad? Y otros lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí, hermanos, es algo tan importante. Recordemos que el pecado nos separa de Dios. Y aquí en este momento, sobre Cristo, estaba siendo cargado el pecado de todo su pueblo en todos los tiempos. No nomás de ese momento. Vemos una multitud en Apocalipsis que dice que nadie la podía contar, de todas las naciones, de todos los idiomas, de toda lengua, ¿verdad? Dice, ¿y esos quiénes son? Dice, son los que surgieron de la gran tribulación, de los que rescató Cristo de la gran tribulación. Y la gran tribulación, hermanos, no es para unos pocos. Son todos los escogidos de Dios. Y en todos los tiempos ha habido tribulación, ¿verdad? El hecho de estar en pecado es una tribulación. El hecho de estar en la muerte, de entrar al infierno en un momento, se está en tribulación. Y de toda esa gran multitud que nadie podía contar, que son los salvos por Jesucristo, de toda esa multitud, Cristo estaba cargando el pecado en ese momento. Se le entregó el pecado de toda esa gente que no se podía contar. Y cuando hay pecado hay separación de Dios. Y el Señor lo abandona. Dios lo abandona a su Padre. En otros dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?
¿verdad? Precisamente por eso, por tu pecado, hermano, por mi pecado. Por el pecado de todos aquellos que somos hijos de Dios. Por eso estaba siendo abandonado nuestro Señor Jesús por su Padre, ¿verdad? Y es algo importante que esto entendamos, hermanos. Tiene un significado muy profundo. Que entendamos que Cristo murió por nosotros. Por aquellos que hemos creído en Él y por aquellos que van a creer en Él, ¿verdad? Y se burlaban y le gritaban, ¿verdad? No, hombre, mira, está hablándole Elías, vamos a ver si viene a bajarlo, ¿verdad? Si viene a ayudarlo. Y se burlaban y se burlaban. Tú que ayudabas a todo el mundo, ayúdate a ti mismo y ayúdanos a nosotros, decían aquellos ladrones, ¿verdad? Y dice aquí el Marcos 15:39, viendo el centurión que estaba frente a él en la manera que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Y hay una palabra última, hermanos, que quiero tocar. Lucas 23:46 dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Ya es cuando dice este centurión, ¿verdad? De la manera que ha muerto, dice, en verdad, este es el Hijo de Dios. El velo del templo se rasgó, quitando ya el lugar santísimo y dejando solamente la entrada perfecta a través de Jesucristo. Hebreos 4 nos dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay velo de separación. Entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y aquí cuando dice el Señor Jesús la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Primero lo había abandonado el Padre, pero ahora ya hay una reconciliación. Ya se estaba acercando a la muerte en ese momento, cumpliendo el Señor pues precisamente la muerte que se necesitaba para perdón de pecados. Fue aceptado su sacrificio por el Padre. Y en lugar de decir, ¿por qué me has abandonado, Padre mío? Ahora está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una reconciliación, Padre e Hijo. El Padre ha aceptado el sacrificio de su Hijo. Consumado es, dice en la palabra anterior, consumado es. Ya fue todo cumplido, todo aquel plan que hicimos tú y yo, Padre, que hicimos como Trinidad antes de la fundación del mundo. Todo se ha cumplido. Todo lo que tengan que decir de mí, los profetas, la ley, los salmos, todo está cumplido. El momento que tenía que venir a ser crucificado está cumplido. Consumado es. Por eso ahora, con toda la paz, con todo el gozo, al decir, cumplí, Padre, consumado es. Terminó todo el plan, ya lo sellé con mi sangre. Por eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no hay separación. Ya no hay más muerte por el pecado. Porque Cristo murió por aquellos que iban a creer en Él, ¿verdad? Cristo murió por sus hijos, derramó su sangre por sus hijos. Y bendito sea nuestro Dios, que dice el mismo Cristo, el que cree en mí, no es condenado. Pero el que no cree,
ya ha sido condenado. Y hermanos, este es el mensaje de salvación. Y dice el apóstol Pablo, este es el mensaje que predicamos para salvación. Y si crees en tu corazón que Jesús murió y resucitó, y confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Y hermanos, aquí hubo un sacrificio, una muerte, una separación por el pecado, porque estaba muriendo Cristo por ti y por mí, por nuestro pecado, por esa gran multitud que nadie podía contar, que es el pueblo de Dios. Cristo murió, Cristo derramó su sangre, Cristo pagó ese pecado. Por eso hubo esa separación entre el Padre y el Hijo. Y cuando dice el Padre, cuando dice el Hijo, consumado es, ya cumplí, Padre. Hay una reconciliación Padre e Hijo. Y con toda la paz, con todo el gozo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo vemos ahí por 3 días muerto. Y él vuelve a decir, tengo poder para poner mi vida por muchos, pero tengo poder para volverla a tomar. Y eso lo veremos este próximo domingo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los guarde. Esta es la palabra de Dios que nos enseña que Cristo murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los guarde. Y si el Señor lo permite, nos vemos este próximo domingo.